hoy todos unidos y reunidos a través de las plataformas digitales de Zoom y YouTube para participar en la conferencia virtual COVID-19, cómo controlar el impacto emocional negativo en los estudiantes, que será dictada por el doctor Israel Castillo Vadillo, una auténtica autoridad de la materia. Enseguida, estimadas maestras, estimados maestros, comparto con ustedes una breve semblanza curricular de la brillante y prolífica trayectoria de nuestro conferencista invitado. Israel Arturo Castillo Vadillo es doctor por la Atlantic International University y el Instituto Mexicano de la Pareja, a partir de un programa especializado en la aplicación técnica de distintas teorías psicoterapéuticas. Asimismo, estudió su maestría en la Hope International University. Dicho posgrado especializado en terapia familiar, de pareja y del niño a través de intervenciones con enfoque sistémico. Cursó su licenciatura en el Pacific Christian College a través de un programa con enfoque humanista y especialización en intervenciones multiculturales. De igual manera, cuenta con 3 especializaciones. La primera de ellas cursada en la Weber State University sobre el manejo de estrés en incidentes críticos, la asistencia psicológica a rescatistas durante eventos críticos y primeros auxilios emocionales. La segunda de ellas la cursó en el Chadwick Family Center sobre el tratamiento del trauma crónico infantil. Y la tercera especialización en el Eye Movement Desensitization and Reprocessing Institute, en la que obtuvo una certificación en el tratamiento del trauma psicológico por medio de la técnica EMDR, acrónimo en inglés de la desensibilización y el reprocesamiento por movimientos oculares. También obtuvo una certificación en el tratamiento del trauma psicológico y trastornos disociativos en el Long Beach Memorial Medical Center. En cuanto a su vasta experiencia profesional, les compartimos que nuestro conferencista invitado, desde 2013 y hasta la fecha, es supervisor clínico en la Universidad Iberoamericana AC, y cabe mencionar que ha brindado consultorías externas a múltiples instituciones de alto prestigio, por mencionar algunas: la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la cadena AC, el Club de Fútbol Monarcas Morelia, el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia, Yad Rahamim AC, Mayam Ajaim AC, el Club Deportivo Cruz Azul, la Procuraduría General de la República, la Comisión Intersecretarial para combatir y sancionar la trata de personas de la Secretaría de Gobernación, la United States Agency for the International Development y también el Centro de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales y la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil de la Secretaría de Educación Pública. Ha sido coordinador académico en la Universidad Nacional Autónoma de México de diversos diplomados, entre los que cabe destacar el de traumatización secundaria, trauma crónico infantil y de técnicas avanzadas para el trauma psicológico. Docente, instructor y desde 2004 hasta la actualidad, presidente de la Asociación Mexicana de Psicotraumatología, Asociación Civil. Asimismo, es importante señalar que se dedica a la práctica privada desde 1999, hasta la actualidad en su consultorio particular, trabajando con víctimas de crímenes violentos, secuestros, violaciones, asaltos, abuso de poder, trabajo terapéutico con parejas y familias, problemas de ansiedad y psicología de alto rendimiento. Y ha fungido también como psicoterapeuta en instituciones nacionales e internacionales para atender a víctimas del delito y abuso, a niños refugiados en el condado de Los Ángeles, California, a veteranos de guerra del Golfo Pérsico,
a personas refugiadas y desplazadas por conflictos bélicos y de igual forma atendiendo a inmigrantes hispanos. Maestras y maestros, en síntesis, podemos decir que el día de hoy nos acompaña una auténtica autoridad en la materia para compartir con todos los maestros de educación básica, ávidos de aprender y siempre atentos a la formación continua, una conferencia especial para apoyar la esfera emocional de las niñas, los niños y adolescentes que están bajo nuestro cargo. Esta es una transmisión una transmisión especial que ofrece la Secretaría de Educación del Estado de México y sin mayores preámbulos, en uso de la palabra, el doctor Israel Castillo. Por favor. Adriana, muchas gracias y quisiera comenzar agradeciendo principalmente a la Secretaría y a su titular, al maestro Alejandro Fernández, al maestro Tinoco y a todos los que han formado parte de este equipo que hemos venido trabajando por horas poniendo en marcha este proyecto. Y yo me siento muy honrado por estar frente a todos ustedes y todas ustedes. Soy docente, he sido docente por 20 años y de verdad quiero reconocerles su trabajo, su compromiso, a pesar de esta situación, como decía el maestro Fernández, una situación que nadie pudimos imaginar que llegaría a nuestras vidas y que seríamos parte muy dinámica de lo que está pasando, y quisiera agradecerles a ustedes como docentes su compromiso. Soy padre de familia y de verdad el compromiso que ustedes tienen se los quiero reconocer y apreciar, porque tienen que cuidar a sus propias familias y a las familias extendidas que son sus alumnos y sus alumnas. Quisiera yo agradecerles explícitamente su compromiso. Quisiera iniciar esta conferencia poniendo algunas cosas sobre la mesa y vamos a comenzar a presentar unos conceptos que son sumamente importantes para platicar sobre el daño emocional en las niñas y en los niños por las afectaciones que se están viviendo como repercusión secundaria de la contingencia actual. Y para eso yo voy a compartir la presentación, y este material ustedes lo podrían tener más adelante. Se los voy a compartir a las autoridades para que puedan repartirlo con ustedes. Creo que ahí estamos ya listos para iniciar, y de verdad agradezco mucho este tiempo y siento una gran responsabilidad. Son muchos conceptos que quiero transmitir y quisiera que comenzáramos a platicar sobre estos temas. Creo que sería un error comenzar suponiendo que el impacto emocional en las niñas, en los niños y en los jóvenes sería universal. El daño emocional en los niños y en las niñas va a ser muy individual. Yo me ponía a pensar y creo que es muy similar a la evaluación que los peritos estructuristas hicieron durante el terremoto. Si ustedes recuerdan, en 2017 tuvimos un terremoto y después llegaron los peritos a hacer una evaluación de las estructuras de los edificios que pudieran ser habitables o no. Yo quiero hacer esta metáfora, este símil, para comenzar a explicar uno de los conceptos que son sumamente importantes en lo que estamos viviendo el día de hoy. Y quiero comenzar a presentar lo que es lo más importante para garantizar el bienestar emocional de los niños y de las niñas, y tiene que ver con la presencia de elementos positivos para poder alcanzar su óptimo funcionamiento. Y estos elementos positivos los voy a ir describiendo porque en base a eso nosotros iremos desarrollando una teoría que quiero presentar con ustedes para evaluar el daño y para reconstruir aquellas afectaciones negativas que se pudieron haber tenido o que se están teniendo en estos momentos en cada una de sus vidas. El cerebro infantil necesita esta constante exposición a elementos positivos.
Hay una gran diferencia entre el cerebro adulto y el cerebro del niño. No estructuralmente, estructuralmente son iguales. El niño, incluso niños y bebés, infantes de meses, tienen las mismas estructuras que nosotros los adultos tenemos, pero no está desarrollado todavía. Se encuentra en un constante desarrollo, y eso los hace muy vulnerables. La presencia de elementos estresantes en sus vidas o la carencia de elementos muy funcionales en sus vidas tendrá repercusiones muy fuertes, a diferencia que en los adultos. El cerebro del adulto, su cerebro y mi cerebro, está terminado ya, tiene las estructuras y tiene las conexiones necesarias para soportar mayor cantidad de cambios y de elementos negativos y la carencia de elementos positivos. Pero el elemento fundamental de lo que vamos a hablar ahorita tiene que ver con la ausencia de elementos positivos en la vida de los niños y con elementos negativos que probablemente están en sus hogares, en sus medios ambientes. Vamos a comenzar con la exposición. Y esto es un diagrama muy sencillo de lo que hace un perito, ¿no? Un perito estructurista analizaría este daño. Tenemos una estructura, en este caso, siguiendo con nuestro símil, la vida del niño es una estructura. Tiene raíces, ¿no? Tiene cimientos y tiene desarrollo hacia arriba. ¿De qué va a depender el daño que el niño pueda recibir, que la niña pueda recibir? Tiene que ver con un impacto externo, tiene que ver con un impacto externo, y en estos dos elementos particularmente. El elemento de la magnitud, no es lo mismo, regresando al ejemplo del terremoto, recibir un temblor de 6 grados que a recibir uno de 9 grados, como en Japón hace unos años. Y no solamente es la magnitud, sino la duración del evento, la duración del impacto. Y entonces tenemos este conjunto de elementos externos que van a golpear una estructura, pero no solamente son eso, sino también tenemos que evaluar los recursos previos, los cimientos del niño. Si el niño o la niña tiene cimientos profundos, ahorita voy a explicar cuáles son, puede soportar más magnitud y más duración. Esos son los elementos, las 3 variables que vamos a hablar el día de hoy. Tenemos que entender que nuestros pequeñitos y pequeñitas están siendo expuestas a una situación difícil, probablemente, y de manera social es la más fuerte que hemos experimentado como sociedad. Y la duración pues todavía está siendo incierta, estamos todavía en medio de esta contingencia. Entonces nosotros lo que vamos a evaluar son los recursos previos de los pequeñitos. Déjenme comenzar con esta gráfica que está aquí. La Organización Mundial de la Salud hace un análisis de esto que les mencionaba, de los recursos previos. La Organización Mundial de la Salud tiene muy claro este tipo de recursos, qué tan fuertes están por continente, por países, y ellos hicieron, antes del COVID-19, hicieron un análisis de esas fortalezas de los niños, de los menores de edad, en países de primer mundo. Y se menciona que ellos tienen una fuerte respuesta y tienen unos cimientos fuertes hacia situaciones de estrés. Y la niñez de estos países, solamente el 17%, alrededor del 17%, están en una vulnerabilidad. Es decir, alrededor del 17% de los niños en estos países tienen cimientos muy endebles. Ahorita voy a mencionar qué elementos producen esa vulnerabilidad. Estos son países de primer mundo. Es decir, el 83% de la niñez en estos países tiene fuerte cantidad de recursos para soportar magnitudes y duración en cuestiones de estrés.
aquí es donde vamos a comenzar a entender nuestra realidad y nuestro reto, el reto que tenemos ustedes y yo como personas cercanas a la infancia y que podemos de alguna manera impactar positivamente la vida de niños y niñas, porque van a ver la gran diferencia que existe entre países de primer mundo y países tercermundistas. Esta es la gráfica que saca la Organización Mundial de la Salud. Si ustedes se dan cuenta, disminuye la cantidad de resiliencia, es decir, hay niños menos resilientes, y ahorita voy a explicar la resiliencia. Hay más, la curva se concentra más en el medio, donde hay un 60% de una respuesta normal ante el estrés, es decir, tienen una estabilidad y pueden soportar cierto impacto, cierta magnitud, y pueden impactar y pueden soportar cierta duración de estrés de manera normal. Pero donde comenzamos a sentir un poco de ansiedad, o por lo menos yo comencé a sentirme intranquilo al ver estos datos, es que el 35% de la infancia en países tercermundistas presentan una gran vulnerabilidad emocional. Entonces comenzamos a ver ya nuestra ecuación, regresamos a esto. En países con muchas carencias económicas, con problemas sociales, criminalidad, problemas de descomposición social, problemas de violencia familiar, adicciones, etcétera. Los recursos se van disminuyendo, los recursos se van haciendo más pequeños cada vez, y entonces comenzamos a ver una tormenta perfecta en nuestro país, porque notamos que hay una amplia vulnerabilidad emocional, psicológica en la niñez para recibir un evento como el que nos tocó vivir, ¿no? Alrededor de finales de diciembre se da la noticia del virus, y que comienza a salir el virus de China y a propagarse por Europa, y era cuestión de días o de semanas en que nos impactara a nosotros. Y esto nos tocó vivir, y entonces tenemos que reconocer algo muy importante. Los efectos que tuvo las medidas, los efectos que están teniendo las medidas de seguridad, las medidas de contingencia, que son totalmente, están pensadas para proteger la salud de todos nosotros, pero esas medidas, principalmente el confinamiento social, está teniendo unas afectaciones, está produciendo unas afectaciones negativas en las mentes en desarrollo de los niños y de las niñas. Les voy a decir por qué, porque los niños, aunque pueden estar seguros físicamente, eso es lo que queremos pensar, me imagino que hay lugares donde no, pero queremos pensar que están físicamente seguros, protegidos, pero están careciendo de interacciones sociales que su cerebro necesita. Su cerebro en desarrollo necesita una constante estimulación social e interpersonal. Ustedes, amigas y amigos docentes, la presencia de ustedes, nada más su presencia, sin hablar de cuestiones técnicas ni pedagógicas, la presencia de ustedes ayuda a formar los cerebros de los niños y de las niñas, les ayudan a madurar, tienen contacto con ustedes, tienen contacto con sus compañeritas, con sus compañeritos, con el personal de la escuela, tienen una exposición a una vida social que hoy no están teniendo. Y esas afectaciones están produciendo una vulnerabilidad mayor, sin hablar de lo que puedan estar viviendo en casa, que también es otra cuestión. El mundo social de los niños, el mundo social de los niños y de las niñas se redujo de manera drástica, dramática. Anteriormente, antes de esta contingencia, ¿con cuántos niños y niñas convivía cada uno de ellos? ¿Por cuántas horas? ¿No? La parte académica, la parte de la disciplina, la parte del recreo, del juego, la parte de la plática unos con otros. Todo eso es alimento para el cerebro del niño. Todo eso es un constante alimento para el cerebro del niño. Todo eso hace madurar y conectar las estructuras cerebrales que van a permitir su funcionamiento óptimo, que les ayude a atravesar sobre la adolescencia y llegar a la juventud y llegar a la madurez. Entonces, lo que estamos viendo hoy es que llevan más de 6 semanas, alrededor de 6 semanas, sin recibir ese alimento social y emocional. Y eso puede ya estar produciendo una vulnerabilidad. Pero si regresamos a nuestro modelo anterior,
si ya existía una vulnerabilidad previa, el impacto, porque la magnitud es fuerte, porque la duración es prolongada, puede ser muy, muy dañino para el cerebro de los niños. La conexión interpersonal es la fuente más poderosa que el cerebro tiene para poder manejar los efectos negativos del estrés. Les explico esto. El cerebro nace con la capacidad de sentir estrés, pero no nace con la capacidad de dominar y manejar el estrés. Nacemos con la capacidad de espantarnos, pero no nacemos con la capacidad de calmarnos. Esa calma es resultado de las relaciones interpersonales. A mayor relaciones interpersonales, a mayor calidad, cantidad, sanidad de esas relaciones interpersonales, el cerebro va aprendiendo a manejar sus niveles fuertes de estrés. Entonces, hoy nuestros niños no están recibiendo estas dosis de socialización y probablemente se encuentran en casa con unas dosis muy bajitas de socialización sana y sus cerebritos es como una desnutrición, pero emocional y neurológica. Probablemente están recibiendo sus alimentos y tienen una nutrición corporal, natural y metabólica, pero sus cerebritos están siendo desnutridos porque les falta una socialización y eso puede verse reflejado en manifestaciones conductuales que vamos a hablar más adelante. La suma de las condiciones sociales y relacionales adversas, más la posible afectación emocional de las figuras adultas, generan un distanciamiento social y emocional muy dañino para el cerebro infantil. Comenzamos a ver la complejidad de lo que está pasando. Es decir, los niños y las niñas dejan de tener este ambiente enriquecido que nutre sus mentes y hace madurar las partes no solamente cognitivas que están relacionadas al aprendizaje, sino el control emocional, el control de impulsos, también la parte social, la empatía, la cercanía emocional. No están teniendo esto y los tuvimos que guardar en casa, desnutriéndolos de este contenido emocional, pero al mismo tiempo pueden estar en presencia de adultos que están viviendo mucho estrés. Y entonces la socialización que están viviendo en casa puede ser también muy, muy, muy dañina para sus vidas. Las afectaciones secundarias de todo esto, la parte económica, desempleo, carencias, puede ser que estén la mayoría de nuestros niños, por lo menos se habla de 35%, en presencia de adultos desregulados emocionalmente, tensos, adultos que están preocupados, que no les ponen la atención adecuada, no nada más en la parte académica, sino también en la parte emocional. Y esto puede ser muy dañino. Esto se está generando una tormenta perfecta para un desastre emocional en nuestros niños y nuestras niñas. El estrés por sí solo, vamos a hablar un poquito sobre el estrés, no puede generar afectaciones profundas y duraderas en el cerebro humano, incluso en el cerebro del niño. El niño y la niña necesitan dosis pequeñas de estrés. Ustedes recuerdan, yo recuerdo, todavía me sudan las manitas cuando pienso en los exámenes, ¿no? Esas dosis pequeñitas de estrés son necesarias, nos motivan, nos sacaron adelante. Ustedes y yo como adultos hemos llegado a esta parte de nuestra vida por el estrés, hemos llegado a esta parte de nuestras carreras, de nuestras vidas familiares, porque el estrés en dosis pequeñas nos impulsó y nos motivó a movernos. El estrés no es malo. El estrés que están viviendo los niños y las niñas en casa no es malo. Vamos a ver qué es lo que está mal, ¿no? No es malo porque el cerebro cuenta con capacidades necesarias para manejar situaciones estresantes bajo condiciones normales, que le llamamos equilibrio. Imagínense alguno de sus alumnitos o alumnitas que llega a casa llega a casa después de la escuela, ¿no? Antes de todo esto, y llega con su mamá y le dice, mamá, tengo examen mañana y es de matemáticas. Yo soy psicólogo, saben que las matemáticas no se me dan. Y llega una niña, un niño a casa a decir, tengo examen mañana. Y la mamá regulada, tranquila, o el papá regulado, la abuelita o el tío lo reciben y le dicen, no pasa nada, yo te ayudo, siéntate, vamos a repasar, no te estreses. Y entonces la socialización adecuada
ayuda a contener el impacto del estrés. Hay un equilibrio. Hay estresantes afuera, pero se generan los elementos sociales y emocionales necesarios para contener el estrés. El estrés no es malo. El estrés que los niños viven por una situación adversa como la que estamos viviendo hoy no es malo, ¿no? En dosis pequeñas. Vamos a ver cuándo sí puede convertirse en algo sumamente dañino, ¿no? El estrés es el elemento más importante para el desarrollo de lo que hemos llamado resiliencia. La resiliencia es un tema muy importante. Creo yo que los programas hoy de contención emocional para el estudiantado y para ustedes como docentes tendrían que ir enfocados a desarrollar y a fortalecer la resiliencia. Maestros, maestras resilientes y niños y niñas resilientes. Esa debe ser la línea, no hay de otra. No podemos hoy pedir una excelencia académica sin restaurar el daño emocional que tanto ustedes como los niños están sufriendo hoy en casa. Creo hoy, y me atrevo, y a ver si no me cortan la transmisión, si se va la transmisión es que dije algo indebido. Creo que lo académico después de esto y durante esto es secundario a la parte emocional. No podemos concentrarnos ni exigir una excelencia académica cuando el mundo de los niños emocionalmente está siendo desnutrido. No podemos exigirle a ustedes docentes tampoco que den el 100%, ¿no? Porque también su regulación emocional está alterada. Vamos a comenzar a trabajar, esa es mi propuesta el día de hoy, a comenzar por la parte emocional y neurofisiológica para comenzar a poder dar lo mejor. Yo como lo veo es que esta situación de la pandemia es como una fractura y no podemos regresar a correr después de la fractura. Necesitamos pasar por un proceso de rehabilitación y hoy voy a mostrarles un mapa por el cual creo yo debemos de seguir. Pero la resiliencia es una característica que ustedes y yo tenemos, es un músculo. Es un músculo, no les enseño mis bíceps porque no quiero apantallar. La resiliencia es un músculo, todos tenemos bíceps. El tamaño ya es distinto, ¿no? Porque quienes lo ejercitan más, se desarrolla más. Entonces, yo creo que el problema hoy debe ser atendido desde el fortalecimiento y desarrollo y mantenimiento de habilidades resilientes para poco a poco ir subiendo hasta llegar a la parte académica. ¿Qué es lo que provoca un bíceps o un tríceps desarrollado? Es la resistencia, levantar un peso que sea significativo, muchas veces de manera constante. Por eso la resiliencia se dice que es resultado de adversidades. La resiliencia es resultado de situaciones que provocan estrés. Eso no es malo, pero lo que es malo es otra cuestión. Dice aquí, por otra parte, el estrés bajo condiciones anormales, como la que estamos viviendo ahorita, tiene el potencial para generar graves afectaciones neurológicas. Como les decía, viene un impacto y ese impacto es contenido por una estructura que tiene cimientos. Pero si el impacto llega, se mantiene, es muy fuerte y se mantiene por mucho tiempo y no es contenido porque la estructura es endeble, ahí sí es donde el estrés puede provocar derrumbes en edificios y en mentes y en cerebros en desarrollo. Hoy nuestros niños están recibiendo dosis muy pequeñas de lo que los hace ser fuertes y capaces de mantener su estructura frente a situaciones estresantes. La tormenta perfecta es esta. Ya había una vulnerabilidad, la vimos en una gráfica. La Organización Mundial de la Salud nos dice que ya hay un porcentaje, 1 de cada 3 niños al menos, tiene una vulnerabilidad. Ahorita les voy a explicar los elementos de esa vulnerabilidad. Tiene vulnerabilidad. Y entonces llega una situación fuerte que perdura mucho tiempo y no están recibiendo la fortaleza hoy en día, que es la socialización, ni el desarrollo emocional. Esta es la tormenta perfecta, ¿no? Para provocar afectaciones negativas en los cerebritos de nuestros niños. El elemento que va a determinar si el estrés produce resultados positivos o negativos es lo que se conoce como el patrón de estrés. Antes de todo esto, ustedes y yo recibíamos pulsaciones de estrés, ¿no? Pequeñas pulsaciones, los niños también,
¿no? Su primer estrés es cuando mamá o papá o abuelita o tío llegan a su camita y los levantan, papacito, mamacita, es tiempo de ir a la escuela, ¿no? Pequeñas pulsaciones de estrés, pero después son recibidos en la mesa con su chocomilk, ¿no? Entonces ya hay como no es anuncio, y ya hay una liberación, ya hay una sensación de, ay, qué rico desayuno me hizo mi abuelita, mi mamá, mi papá. Y llegan a la escuela y empiezan a saludar a los amigos, ¿cómo estás? Y hablar del food. Y de repente, hoy hay examen, ¡pum! Pulsación de estrés, ¿no? La angustia. Y después pasa el examen y vamos a recreo. Sí, las dosis de estrés se presentan en curvas, en pequeñas pulsaciones. Ustedes y yo lo vivimos, ¿no? De camino al trabajo, antes de que hiciéramos home office, de camino al trabajo, ¿no? El tráfico, el sistema de transporte, pequeñas pulsaciones de estrés. Y vamos poco a poco recibiendo esto. Esto se llama patrones de estrés. Y déjenme mostrarles esta diferencia. Los patrones de estrés pueden ser dos. Vamos a hablar del que es funcional, el que genera tolerancia y finalmente una resiliencia. Ese es el tipo de estrés que es predecible, es moderado y es controlado, ¿no? O sea, no va a pasar de una línea. Mamá se enoja y lo regaña y el niño se espanta, pero después mamá ya se calmó y todo está bien. No va a desbocarse. Y eso va a provocar en ustedes, en mí y en las y los pequeños una tolerancia y una resiliencia neurológica. Pero, ¿qué pasa cuando el patrón de estrés es impredecible? Si no sé cómo va a llegar, no sé cuándo va a llegar. Es extremo y es prolongado. Estos tres elementos, que son totalmente opuestos al otro, va a producir la predisposición y vulnerabilidad. Entonces vamos viendo que ya habíamos hablado de la vulnerabilidad al inicio de esta conferencia. Son niños que viven y han vivido pre-COVID-19 en situaciones de abuso, de maltrato, de carencias emocionales, económicas, hacinamientos, problemas en la comunidad, descomposición social, criminalidad, etcétera. Ese tipo de niños ya vienen con una predisposición. Y van a necesitar un modelo distinto, van a necesitar recursos muy distintos, porque el impacto de lo que estamos viviendo va a pegar en esto. A diferencia de los niños y las niñas que vienen de hogares más estables, ahorita vamos a hablar de eso, que pueden tener reservas emocionales para manejar lo que está pasando. La vulnerabilidad, la predisposición a la vulnerabilidad es lo que en psicología llamamos experiencia adversa en la infancia. Experiencia adversa en la infancia. Una experiencia adversa en la infancia también tiene un nombre como de trauma psicológico infantil. Un trauma es una interrupción, el trauma es una exposición, es un rompimiento de algo que debió haber estado firme y ahora está roto. La vulnerabilidad es una herida en la mente del niño que lo que se ha visto, mientras más experiencias adversas en la infancia tenga un niño, como abusos, maltratos, negligencia emocional, negligencia física, hacinamientos, adicciones, etcétera, ese tipo de elementos se va acumulando y puede llegar a destruir literalmente la vida de un niño. En Estados Unidos se hizo un análisis de las experiencias adversas en la infancia y se asocia con problemas de hipertensión, diabetes, obesidad, adicciones, promiscuidad, embarazos interrumpidos, matrimonios entre adolescentes. Las experiencias adversas en la infancia incluso llegan a reducir, estos son estudios internacionales, llegan a reducir la vida de una persona hasta en 15 años. Si esa persona sí va a morir a los 80, se va a morir a los 65 por la acumulación de experiencias adversas en la infancia. Entonces, cuando hablamos de esta vulnerabilidad, de lo que está pasando ahorita en la vida de los niños y de las niñas, no solamente impacta el plano académico, no se va a quedar ahí. Si nosotros no hacemos nada, les estamos acortando su calidad y cantidad de vida. Esto es una cuestión de salud pública. Este tiene que considerarse una emergencia de salud, no nada más mental. Estos niños, si no hacemos nada por restaurar lo que están viviendo previamente y durante lo que estamos viviendo, es muy probable que se desarrollen afectaciones físicas, literalmente físicas, no nada más de trastornos emocionales.
Déjenme compartirles esta gráfica. Es sumamente importante de la diferencia de respuesta. Les voy a explicar. Vamos a suponer que un niño va a la escuela, un niño que tiene un hogar estable, que tiene un hogar imperfecto pero estable, papá o mamá y abuelita, ¿no? Y tíos, etcétera. Ahí se me fue el cursor. A ver si puedo. Aquí está. Ups, es que no encuentro mi cursor. Vamos a suponer, aquí está el niño. En esta parte llega a la escuela y llega todo contento. Y la maestra dice, va a haber un examen. Entonces, este niño o niña que está aquí abajo, ¿sí? Inmediatamente puede sentir un poquito de ansiedad y puede estar alerta, decir, híjole, no estudié, o no me acordaba, o no llevé la tarea. Y va a tener esta respuesta, ¿no? Y va a comenzar a subir levemente. La línea negra que ustedes ven transversal, es la respuesta típica, normal de un niño sano, una niña sana. Un niño con capacidades resilientes todavía se va a sentir más tranquilo y va a comenzar más lentamente su nivel de estrés a subir. Pero, ¿qué tal una niña o un niño que su conducta base siempre está en alerta o en alarma? Tal vez probablemente aquí todo el tiempo sus emociones basales van a estar siempre en alarma porque en su casa le pegan a la mamá o hay adicciones o hay abusos sexuales. Este tipo de niños va a tener una vulnerabilidad porque la respuesta es más rápida. Si ustedes se dan cuenta de estar en base, su respuesta base siempre va a ser en alerta o en alarma. Esto produce una gran vulnerabilidad. Este es el tipo de casos que nosotros tenemos que cuidar y muy probablemente están viviendo situaciones de estas en casa. Déjenme, se me fue el cursor. Bien, ahí avanzamos. Uy, se quedó todo esto. Se me hace que va a quedar si alguien, no sé cómo borrarle. Parece que son garabatos. ¿Alguien? Bueno, seguimos. ¿Qué les parece? Estos son los patrones de estrés. Si la persona vive con patrones de estrés moderados y controlados, va a tener resiliencia y una respuesta típica. Va a tener una respuesta normal, natural, ante esto. Es decir, no va a haber afectaciones emocionales graves. Pero si el estrés es impredecible, extremo y prolongado, va a producir vulnerabilidad. Eso va a producir vulnerabilidad. Lo que nosotros estamos buscando en nuestras casas, no sé cómo borrar eso. Creo que aquí hay borrador ya. Ya ven, me estresé yo. Pero es un estrés tolerable. Bien. Ok. Si los niños están en casa y tienen estos elementos que los hemos pedido desde el inicio de la cuarentena o del confinamiento, el nivel de estrés que van a recibir va a ser menor y el daño emocional va a ser menor. Si tienen estructura diaria, si tienen comidas familiares, ¿no? Con sus rutinas, con sus horarios, si los adultos les ponen límites para la televisión, para los videojuegos, para los teléfonos, si en las rutinas hay ejercicio físico, si se comparten tareas de la casa, si se ayuda en la casa, si hay una supervisión en las tareas de la escuela, si de repente también jugamos serpientes y escaleras todos juntos y nos reímos, si al mismo tiempo también permitimos el espacio personal para que uno se vaya a leer o se vaya a ver su serie o simplemente a dibujar, y las rutinas de sueño son predecibles, se duerme a sus horas, se despierta a sus horas. Ese tipo de rutinas va a producir que podamos minimizar el impacto de lo que estamos viviendo.
el cerebro del niño necesita ritmos, al rato voy a hablar sobre ritmos, necesita saber que a cierta hora se levanta, a cierta hora va a la escuela, o toma sus clases o hace su tarea, después hay un tiempo para comer un lunch, como lo tenía en el recreo, y después comemos juntos, y después lavamos los platos. La presencia de esas rutinas organizan la mente y minimizan el impacto del estrés, pero lo que me preocupa a mí es esta otra rutina. Déjenme ver dónde está. Lo que me preocupa a mí es esta otra dinámica, donde no hay rutinas, no hay supervisión, hay excesos de comida, de dulces, no hay supervisión a los teléfonos, a la televisión, a las series, no hay ejercicio, no hay una supervisión en cuanto al sueño. Los niños se pueden dormir 4 o 5 de la mañana y despertarse a la 1 de la tarde, sin supervisión de las tareas escolares, sin dinámicas sociales, sin dinámicas familiares, cada quien aislado, no se pelea, no jugamos, cada quien come a sus horas, y una familia, un sistema pesimista. Eso va a hacer que el estrés que viene de afuera no pueda ser absorbido porque no hay ritmos, hay caos, y va a producir y aumentar la vulnerabilidad. ¿Qué produce? Dice aquí que hay factores de riesgo preexistentes. ¿Se acuerdan que hablábamos de antes del COVID-19? ¿Qué elementos había antes? Pobreza, desempleo, adicciones, hacinamiento, fragmentación social, violencia comunitaria, violencia familiar y abusos. Si sumamos las dos curvas, ahorita están de moda las curvas, si sumamos las dos curvas, si comenzamos a ver que un sistema que no tenga rutinas, que no tenga supervisión, que no tenga experiencias interpersonales sanas, muy probablemente va a tener la otra dinámica, la anterior. Esta dinámica probablemente va a generar o se va a juntar con lo que ya estaba previamente, y eso es sumamente peligroso. ¿Y qué hace una familia? Factores preexistentes de resiliencia son familias y sistemas que tienen vínculos emocionales sanos, una estabilidad. No estamos hablando de riqueza, estamos hablando de estabilidad económica, espacios físicos apropiados. Quiere decir que cada quien puede pasar un tiempo sin que lo molesten, seguridad comunitaria, familia estable, ambiente libre de violencia y respeto. Estos factores preexistentes van a ser los cimientos de los que hablábamos en una presentación anterior, ¿no? En una diapositiva anterior. Si el niño o la niña tiene esto antes, seguramente va a tener la rutina positiva de la que estamos hablando ahorita. Y déjenme darles una predicción, un pronóstico a mediano o largo plazo. Las personas que tienen resiliencia precontingencias, sí, muy probablemente se van a mover desde este lado, van a estar desde aquí. Tienen recursos emocionales para aguantar las dificultades, incluso económicas, incluso de incertidumbre laboral. Un sistema que tiene la resiliencia antes de la contingencia, muy probablemente va a poder regresar a la parte normal y natural del manejo de estrés. Pero ¿qué va a pasar con las familias que ya tenían una vulnerabilidad previamente, ¿no? Juntamos las dos curvas, preexistencia de una vulnerabilidad más malas rutinas familiares hoy, poca supervisión, gritos, maltrato. Lo que podemos ver hacia un futuro, y eso sí me preocupa mucho, es un pronóstico devastador psicológicamente para los más pequeños. Tenemos una conjugación de elementos preexistentes más lo que están viviendo hoy. Sería como un edificio que tiene cimientos frágiles y pega un sismo fuerte. No hay mucha ciencia, se va a caer, va a tener afectaciones estructurales de manera permanente. Y lo que se está viendo a futuro es esta curva totalmente disparada hacia un futuro. Esos sistemas y esos niños y niñas y adolescentes que viven en un sistema previamente vulnerable y que hoy no tienen un buen manejo, ese es el peor escenario, ¿no? Ese es el peor escenario. Esa es la sección de los niños y niñas que tenemos que cuidar mucho más.
Aquí sí hablamos de una pandemia de enfermedades mentales infantiles, una descomposición social, falta de empatía porque los niños no se van a poder regular, criminalidad, suicidios infantiles. En México el año pasado tuvimos 360 casos de suicidios infantiles, uno por día. Yo creo que esto va a aumentar muy fuertemente si no hacemos nada. Y lo que más me preocupa son las consecuencias transgeneracionales. O sea, cuando juntamos estos dos elementos, la predisposición y una vulnerabilidad, más la carencia de recursos hoy, recursos emocionales, ese es el tipo de tragedia que vamos a ver. Esos niños van a crecer con tanto deterioro emocional y mental que van a crecer así y muy probablemente tengan afectaciones en la adolescencia, en la juventud, involucramiento de drogas, predisposición a adicciones, predisposición a violencia relacional, involucramiento criminal. Y esos niños, cuando tengan la edad y madurez suficiente, van a procrear hijos y van a maltratar hijos que van a seguir teniendo las mismas enfermedades mentales y ya tenemos nosotros un problema de 3, 4 generaciones. Y finalmente el deterioro de la salud de forma general. Vamos avanzando bien. El estado psicoemocional post-COVID en niños de países de Latinoamérica se dice que terminará por siendo un 65% de vulnerabilidad. ¿Se acuerdan? Antes del COVID-19 la vulnerabilidad era de 35%. Hoy la proyección es casi duplicar esa vulnerabilidad. Estamos hablando de que esto que estamos viviendo tiene proporciones enormes en la salud mental de los niños. Vamos a dejar 2 de cada 3 niños en una vulnerabilidad emocional, con huellas emocionales, y después vamos a querer que se regresen a las aulas y que pongan atención y que estén tranquilos y que estén felices. El escenario que podemos prever son niños muy agitados emocionalmente, niños preocupados, niños con conductas, incluso agresivas con sus compañeros, con sus compañeras, con los docentes también. Pero es por esta afectación emocional. Si no hacemos nada, se va a duplicar. Eso es muy preocupante. Ahorita los dejo hablar. El funcionamiento cerebral, todo funcionamiento, el de ustedes y el mío, se conoce que es estado dependiente. Este es un concepto, es decir, nuestras capacidades dependen de nuestro estado interno. Si yo estoy calmado, tengo el acceso a mis recursos emocionales y relacionales. Si yo estoy tranquilo, puedo platicar, puedo contener a mi grupo, puedo platicar con mi grupo, puedo platicar con mi esposa, con mis hijas. Si yo internamente estoy bien, externamente voy a estar bien. Entonces, si los niños regresan con un estado interno deteriorado emocionalmente, su funcionamiento cognitivo, social, conductual va a ser totalmente errático. Y eso tenemos que recordarlo. Si los estados mentales resultantes del periodo COVID-19 son de desorganización mental, podemos esperar una baja significativa en todas las funciones psicoafectivas de los niños. Tenemos que estar preparados, amigos, amigas, tenemos que estar preparados para recibir niños emocionalmente desregulados, niños desorganizados, caóticos, niños y niñas caóticas, en los dos aspectos, seguro que van a aumentar los diagnósticos de déficit de atención. No es déficit de atención, son niños desregulados porque no recibieron las dosis sociales necesarias. Ok, ahora ya les presenté el problema, ¿no? Ya les di una radiografía breve de cuál es el problema. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Y me sumo a la frase de tenemos que jalar la curva, ¿no? Tenemos que jalar la curva de lo vulnerable hacia la resiliencia. Tenemos que hacer el esfuerzo por jalar a esto, porque la otra opción es olvidar a ese 65% de los niños y dejarlos, pero después nos los vamos a encontrar en los sistemas de impartición de justicia o en el semáforo asaltándonos. La otra opción es jalar la curva, es implementar programas intencionales para reparar el daño que están recibiendo los niños. Ok, las áreas de trabajo tienen que ir en este lado. Nada más hay un lado. ¿Para dónde jalar? Es producir interacciones sociales que tengan estas características. Estados emocionales regulados, calmados y predecibles.
Aquí es donde entran ustedes, queridos amigos y queridas amigas. Más allá de sus capacidades técnicas como docentes, lo que yo les quiero pedir e implorar es que utilicen sus estados emocionales para establecer una relación con los niños. Ustedes van a reparar no la parte académica, no los retrasos académicos, esos para mí otra vez son secundarios. Tienen que ayudar a reparar los estados emocionales desregulados de estos pequeños y de estas pequeñas. Los vínculos interpersonales, y aquí es donde entra lo que les decía. Yo soy de la idea de que los programas técnicos y muy racionales para esto no funcionan. No funcionan, quedan muy obsoletos. Lo que es la medicina natural para subsanar el daño que están recibiendo se llama relaciones interpersonales. Los niños están teniendo una carencia de relaciones interpersonales. Los cerebritos de los niños extrañan tu presencia, amiga, amigo, docente. Extrañan lo que tú produces en su cerebrito. No lo están teniendo. Entonces yo quiero pedirles que sean muy pacientes y ahorita voy a hablar también de su estado emocional porque es muy importante. Dice aquí que los vínculos interpersonales son la fuente principal de los elementos naturales de la resiliencia. La resiliencia es resultado de vínculos, ¿no? Ustedes y yo somos fuertes porque tuvimos la bendición de tener vínculos interpersonales no perfectos, pero sanos, predecibles, seguros, que produjeron en nosotros ciertas cantidades de estrés, pero a pulsaciones, y los subsanaron con su amor, con su presencia. Los vínculos sanos son los que son predecibles, acertados, seguros, producen calma y tienen un ritmo. Entonces, yo sé que hay papás, hay mamás, hay abuelitas, hay tíos viendo esta conferencia. ¿Quieres saber cómo ayudar a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, a tu sobrino? Vínculos sanos, predecibles, acertados, seguros. Esa es la medicina que ellos están necesitando ahorita. No actividades como tal. Yo ya estaba leyendo algunas de sus preguntas antes de entrar y preguntaban por actividades. Son actividades resultantes de algo más que es sumamente importante. Es tu estado emocional. Si tú estás bien como adulto y estás presente a un niño o una niña, vas a transmitir esa regulación que ese cerebrito necesita. Ahorita voy a dar más ejemplos de esto. Los seres humanos somos criaturas sociales no por gusto o placer, ¿saben? Digo, está padre, yo no soy muy sociable, soy más bien introvertido, pero ya extraño una reunioncita, ¿no? Ya se extraña una risa, ya extraño, abrazo a mis hijas y a mi esposa, pero ya extraño abrazar a mi paciente, ¿no? Ya extraño recibir un abrazo, pero eso no es por gusto. Nuestro cerebro está cableado para madurar y sanarse y regularse por medio de la interacción social. Esta que estamos teniendo ahorita es falsa, es ficticia, es superficial, ¿no? Mi cerebro necesita la sonrisa del otro, iba a decir el saludo de mano ahorita, ¿no? Pero el abrazo con todas las protecciones, mi cerebro necesita eso para estar fuerte. Lo que va a restaurar las capacidades de los niños de resiliencia, lo que puede jalar la curva, no son programas ni técnicas. Entonces, si ustedes venían aquí para que yo les diera una técnica, puedo hablar de ideas, pero no va por ahí. Lo que va a subsanar el daño emocional de los niños es que les proveamos los elementos relacionales que no están teniendo ahorita. Y no me refiero a invitar amigos porque eso no se puede, pero yo como adulto ahí proveerle actividades emocionales, lúdicas, actividades de risa, actividades intelectuales como armar un rompecabezas, pero no por la actividad, sino por mi presencia. Ok, ¿qué facilita esta vulnerabilidad? Hablábamos de eso y vamos rápidamente nada más como ya para empezar a aterrizar y ver lo opuesto que tenemos que hacer. La vulnerabilidad viene porque nos hemos desconectado emocionalmente, nos hemos desconectado fisiológicamente y en presencia. Creo que todos hemos visto pequeñitos como el que está en la presentación interactuando con su teléfono y no con personas. Adriana, ¿ibas a decir algo? Es que te vi con el micrófono, pensé que ya me ibas a cortar. Ok. Ok, no me hagas la finta, pensé que ya
Ya me iban a correr. Como familias hemos dejado de tener interacción, vínculos interpersonales. La UNAM hizo un estudio en los años 70 y se llegó a la conclusión de que un niño en el país tenía interacción con alrededor de 27 personas a la semana. 27 personas fuera de la escuela, es decir, tíos, primos, hermanos, vecinos. El niño tenía una interacción enriquecida socialmente. Después este estudio se replicó en el año 2000 y la cantidad de socialización bajó a 3 personas con las cuales socializa fuera de la escuela el niño. Eso nos ha hecho muy vulnerables. Por eso ustedes y yo hoy extrañamos la socialización. Nuestro cerebro lo necesita. Eso es lo que nos hace fuertes y lo que nos ha hecho vulnerables es ir perdiendo esta capacidad social. Tenemos una gran oportunidad y este es el reto que yo quiero comenzar. Ya voy a aterrizar. Tenemos un reto, ustedes y yo. Yo prefiero verlo así porque no me gusta deprimirme. He escuchado mucho sobre viene la epidemia de enfermedades mentales. Yo me rehúso a creer que esto es determinista. Yo quiero por lo menos pelear desde mi campo de batalla, que es junto con ustedes, de que esto no tiene que pasar. Yo puedo hacer algo, pero no va a pasar de manera espontánea. Tiene que ser dirigido, tiene que ser intencional. Creo que la palabra más exacta es intencional. Tenemos que saber, tenemos pocos recursos, entonces tenemos que saber hacia dónde dirigirnos. Esta gran oportunidad de retomar la importancia del verdadero sentido de la comunidad y de las relaciones interpersonales. Yo estoy convencido de que con el paso del tiempo, ustedes y yo perdimos el sentido de lo que es una comunidad. A mí me tocó vivir en una colonia donde mis vecinitos y yo salíamos a jugar. No había calles cerradas, jugábamos en el parque, era seguro, conocíamos al panadero, al carnicero, conocíamos al de los periódicos y cada vez más de manera sin darnos cuenta nos hemos desensibilizado de eso. Ya no saludamos a la gente, ¿no? Nos da miedo la gente. Yo creo que hoy tenemos una oportunidad porque no solamente es un lujo. Antes del COVID-19 yo hablaba de retomar el sentido de la comunidad y las relaciones, pero como algo bohemio, sería bonito regresar y volver a tener una piñata ahí en Navidad con el barrio. Hoy ya no es de lujo, hoy ya no es de si pasa. Hoy o lo hacemos o esta sociedad, si ya está descompuesta, nos vamos más para el hoyo. Tres láminas más y terminamos. Las relaciones interpersonales de manera natural fortalecen los sistemas responsables del correcto manejo de estrés. Entonces, o le damos a los niños psicofármacos, antidepresivos y ansiolíticos, o les damos relaciones interpersonales predecibles. Ese es el reto, ustedes deciden, ¿no? Yo decido. Si a mis hijas y a mis alumnos les voy a dar psicofármacos o les doy relaciones interpersonales. No, yo creo que la idea es generar programas intencionales que fortalezcan esto y con esto ya casi termino. Este es el mapa de acción y si no me vuelven a ver nunca más, yo espero que sí. Y cuando esto termine nos echamos unas gorditas en el tianguis y platicamos. Este es el mapa. Este es el mapa. El cerebro humano funciona así. Primero, regulación fisiológica, calma, tranquilidad, predictibilidad, rutinas. El ritmo, yo les decía hace rato, el ritmo calma, el ritmo nutre al cerebro, lo predecible nutre al cerebro. Si mi cerebro está regulado, entonces mis sistemas neurológicos de establecer relaciones funcionan y soy empático y puedo ayudar al otro. Así funciona el cerebro. Si yo estoy regulado, mis capacidades de relaciones sanas funcionan. Y si yo estoy regulado y mis relaciones funcionan, puedo tener acceso a mi neocorteza, a todos los procesos superiores cognitivos que le llamamos razón. Razón. Yo les quiero suplicar, y ya no sé si está el secretario, pero no querramos comenzar desde la razón. No le pidamos a los niños ni a los docentes comenzar desde la razón.
Ese es el último escalón fisiológicamente. Ese es el último objetivo. Comencemos desde la regulación, ¿no? Rutinas, predictibilidad, risa, convivencia, socialización. No se encierren. No se encierren y no necesariamente en un cuarto, mentalmente, salgan, platiquen, aprovechemos este tiempo para regularnos y establecer relaciones funcionales. Cuando mi cerebro tiene, este mapa le llamamos las 3 R's, regulación, relación, razón, es fácil aprendérselo. Cuando usted esté nuevamente frente a un niño, una niña, no intenten razonar, no todavía, ¿no? Es una rehabilitación. Vamos a comenzar desde la regulación. En muchos países, estaba leyendo, sobre todo en Europa, que están retomando, por lo menos poco a poco, algunas actividades. Están pensando incluir, antes de inicio de clases, meditación, ejercicios de meditación. Me gusta la idea, ¿sí? El ritmo cardíaco baja cuando hay meditación. Uno está más tranquilo. Si yo puedo estar relajado, tengo acceso a mis procesos de relación y finalmente la parte académica. Yo sé que son docentes, yo sé que ese es su trabajo, pero quiero compartir este mapa con ustedes. El ser humano no funciona. Fíjense, si a mí, y yo espero que no, pero si a mí me asaltan, yo no voy a poder recordar cuál es la raíz cuadrada de 27, ¿no? Porque no tengo acceso a la razón, porque estoy desregulado, tengo miedo, ¿no? Y ni voy a poder establecer una relación empática con el otro cuate que también están asaltando. Yo necesito estar regulado para establecer relación y después razón. Esta es mi última diapositiva, penúltima, perdón. Necesitamos estar listos para enfrentar este gran reto de ser parte de la restauración integral de la funcionalidad psicoafectiva de la niñez del Estado de México por medio de programas intencionales y específicos. Regreso a ese punto. No utilicemos los pocos recursos, y no me refiero a económicos ni materiales, sí, emocionales. Se van a desgastar, amigos, amigas. Si ustedes intentan retomar la parte intelectual de los niños una vez que regresemos a clases, se van a frustrar. Regresemos a la parte natural, regulación, después relación, y hasta el último llegaremos a la parte académica. El reto está en el conocimiento del cerebro y la mente humana, la generación de sus recursos, la rehabilitación del daño, y todo esto por medio de la calidad de vínculos interpersonales. Afortunadamente tenemos la vacuna, no hay vacuna para el COVID, pero hay vacuna para el daño emocional, el de ustedes y el mío. Ustedes y yo hoy estamos recibiendo un daño emocional al no recibir la rutina, los ritmos, las relaciones interpersonales que estábamos acostumbrados. Tenemos la vacuna, se llama relaciones interpersonales, se llama vínculos. Hablemos con amigos, aunque sea por teléfono, ampliemos nuestro círculo social. Nuestro cerebro anhela y necesita esto. Y aquí tú, amiga, amigo, eres el recurso más preciado. Por eso te pido que cuides también tu salud, que cuides también tus emociones. Ahorita seguramente en las preguntas vendrán algunos de esos temas, pero esto no va a funcionar si tú estás bien. Y yo, antes de pedirte que intervengas con tus alumnos y alumnas, cuídate a ti y cuida a tu familia, porque si ellos y tú están bien, podrás hacer tu trabajo de regular al otro. Si tú no estás bien, si tu familia no está bien, va a ser muy difícil que tú te puedas regular y ayudar a los niños. Yo quería compartir esto con ustedes. Esa es mi preocupación. Hay una vulnerabilidad previa, hay elementos disfuncionales hoy, existe una gran probabilidad de recibir niños y niñas muy dañados emocionalmente. Tengamos programas intencionales para resarcir ese daño, para recuperar esa parte emocional de nuestros pequeñitos. Yo quiero agradecerles nuevamente la invitación a esta conferencia, porque creo que se tiene que saber esto. El daño no es académico, el daño es más fisiológico y más emocional, y desde ahí vamos a comenzar a restaurarlo. Quiero agradecer su presencia, la invitación y nuevamente el compromiso que ustedes tienen para la educación y el bienestar de los niños y de las niñas. Pues, doctor Israel, nuestra más sincera felicitación por la claridad de sus planteamientos y sobre todo porque cada uno de ellos nos está dando luz a nosotros, los maestros,
para atender de la mejor forma posible a nuestros estudiantes una vez que transite este periodo de contingencia. Así es. Tenemos una afluencia, doctor, le comparto, tremenda, de preguntas, respuestas. Tenemos a miles de maestros siguiendo esta conferencia, no solo del Estado de México, sino de otras partes del país. Entonces, pues mire, el gran equipo que está colaborando con nosotros está tratando de encontrar algunas preguntas que son muy significativas para la comunidad docente de educación básica, y aquí ya tengo algunas de ellas, y pues vamos a dar paso a este segmento de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Seguro. Pues mire, aquí tenemos una pregunta generada en la plataforma de Facebook que dice que la comunicación con las familias es relevante. ¿Cómo abordar el trabajo emocional con padres de familia para que apoyen a los alumnos durante y después del confinamiento? Va para los papás. Esa es muy buena pregunta. Es cómo podemos ser recursos y transmitir recursos a los padres y madres de familia. Creo yo que si podemos compartir, ahorita voy a poner nuevamente el mapa, con ellos, porque la mayoría de los adultos creemos, que la solución está en una técnica, ¿no? Que la solución está en dame una receta para ayudar a mi hijo o a mi hija en esta situación. Entonces yo creo que si le compartimos esto, este mapa, incluso para los que somos terapeutas, se convierte en nuestro mapa general de cómo ayudar a una persona. Este es el mapa general del funcionamiento humano. Entonces, si podemos transmitir a los padres de familia la relevancia del estado regulado fisiológico, ¿no? Pero que ese estado es compartido. Los estados mentales son contagiosos. Y lo que es más triste es que un estado agitado es más fácil que jale a un estado calmado. Si yo estoy agitado y llego enojado, preocupado y estoy en casa, muy probablemente voy a contagiar ese estado hacia mi familia. Entonces, hablar con los padres sobre la importancia de cómo estoy yo como adulto, ¿no? Los niños están viendo la reacción de los adultos ante todo esto. Los niños están viendo cómo reacciona papá, mamá, abuelita, ¿no? ¿De qué hablan? Yo lo que se ha pedido es minimizar las conversaciones pesimistas en la casa, ¿no? De que no, esto no es así, que hay más, etcétera, que los números. No hablemos de esto en frente de los niños. Si tenemos algo que compartir, tal vez sea en la privacidad de una recámara, de un cuarto entre adultos. El cerebro adulto puede manejarlo y tampoco es muy recomendable, yo no lo recomiendo, pero no podemos compartir, no podemos agitar fisiológicamente a un niño, ¿no? Imagínate, ¿no? Me ha tocado pacientes que estaban platicando entre ellos adultos de que, no, es que el virus ya mutó, ¿no? Ya es distinto, ya hay varias versiones. El niño no entiende todos los conceptos de la mutación y dice, no, ya valió, ya me voy a morir, ya se va a morir mi abuelita, ¿no? Entonces, esos estados son muy dañinos. Por eso, a esta pregunta, yo creo que lo más importante es compartir con los padres de familia la importancia del estado de regulado de ellos, la calma, la tranquilidad, que ellos puedan estar bien emocionalmente, y eso se va a transmitir en el bienestar de los pequeñitos. Muchas gracias, doctor. Pues mire, de Facebook, desde que se generó la invitación a esta conferencia, hubo una cascada de preguntas tremenda. Pues rescatamos una que seguramente fue construida por una educadora o un educador de preescolar. Okay. Y dice así: nuestros alumnos pequeños aprenden y sienten la contingencia. ¿Qué técnicas o estrategias de expresión y control de las emociones se pueden implementar con niños de 5 años que tienen ansiedad o tal vez sentimiento de culpa a causa del confinamiento en casa? Ok, esa es muy buena pregunta, porque mientras más pequeñitos son, menos habilidades cognitivas tienen para manejar y aminorar el impacto de su ansiedad. Regreso y tal vez voy a ser muy repetitivo en esto. Antes de la técnica es el estado emocional del adulto. Porque yo puedo compartir con ustedes 10 técnicas, pero si el adulto está agitado, si el adulto está preocupado, ansioso, deprimido, enojado, violento,
no sirve de nada. ¿Te imaginas que, no, pues arma el cochino, rompecabezas, chamaco, ¿no? Para que te relajes, ¿no? ¿Te imaginas? Eso no tendría ninguna función. Entonces, de técnicas para regular, ¿no? Y primero, acuérdense que primero va la regulación. Entonces, yo podría trabajar algunos mandalas, no sé si conocen el término, búsquenlo en internet, hay muchos mandalas para imprimir o para dibujar, iluminar. Incluso con niños pequeñitos se puede hacer, hay mandalas para preescolares. Entonces, si yo estoy calmado como adulto y me siento a dibujar con un niño, el mandala lo que ayuda es seguir las líneas de trazo y la variación de colores. Eso permite que la mente del niño esté en el aquí y en el ahora, no preocupado por lo que está pasando afuera, lo que va a pasar mañana. Y regreso a la sugerencia que les daba, no hablen de estas cosas con los niños, no les den más información de la que el niño está capacitado para recibir. Esa es una de las reglas en la información hacia los niños. Tengamos muy claro, ¿no?, la información que vamos a compartir, pero haciendo énfasis en lo que estamos haciendo para cuidarnos, ¿no? Las protecciones, las medidas, como estar en casita sin ver a los amigos o abuelita o abuelito, porque nos estamos cuidando y los estamos cuidando a ellos, pero estamos siempre asegurándolo, siempre regresar a la regulación. Entonces, actividades podemos ser de dibujo, puede ser actividades de plastilina, generar algo, pero nuevamente, tenemos siempre la tentación de llegar a la razón antes de llegar a los otros dos estados. Entonces, podemos llegar a la razón siempre y cuando el niño esté o la niña esté regulada y podemos presentar la información, pero siempre asegurándole que aquí en casa estamos a salvo, estamos lavándonos las manos, si recibimos algo de la calle, lo lavamos, lo limpiamos, ¿no? Como parte de las medidas de protección, pero siempre yo en un estado regulado. Muchas gracias, doctor. Pues mire, esta pregunta llama la atención porque seguramente fue formulada por un padre de familia. Ahora bien, los docentes también somos padres de familia, entonces va dirigida específicamente para este rol. Dice así: el tiempo no alcanza cuando tenemos varios hijos y de diferentes edades para atenderlos en todos los aspectos, el escolar, los de casa. Esto nos frustra y altera. ¿Qué podemos hacer como papás? Es buena pregunta porque yo creo que todos nos vemos reflejados en eso. Porque de repente, cuando comenzó todo esto, todos teníamos la sensación de que tendríamos mucho tiempo, ¿no? No sé si les pasó a ustedes, pero dijimos, uy, el día se nos va a hacer larguísimo. Y de repente ya es de noche y no hicimos lo que teníamos que hacer entre trabajo y atender a nuestros hijos y las cosas de la casa. Entonces, regreso al mismo punto. Yo, como padre de familia, tengo que entender que mi estado emocional es el que me va a ayudar a fluir. Aquí es donde se retroalimenta la razón y la regulación o desregulación en este caso. Porque lo que este papá o mamá menciona es que le gustaría darle atención a todos los hijos, ¿no? No dice cuántos, a lo mejor me meto en broncas, a lo mejor tiene 25 y va a estar complicado, pero a lo mejor tiene una expectativa muy elevada de la calidad y la cantidad de tiempo que puede darle a sus hijos. En un mundo ideal, ¿no? Deberíamos tener un cronómetro para cronometrar cuántos minutos paso con este hijo. Ya vi una película, ahora voy a ver una película con este, ahora voy a 10 minutos con cada uno. En un mundo real, somos imperfectos, ¿no? Esta es una situación, siempre se lo digo a mis pacientes, no tenemos un manual para esto. Nadie nos agarró por sorpresa, no tenemos un manual. Tenemos que ser flexibles con nosotros mismos, porque el costo, lo que los psicólogos vimos es que al inicio de todo esto, la gente empezó a tener tendencias obsesivas compulsivas. Empezó a limpiar como loco, empezó a estudiar como loco, empezó a trabajar, a hacer ejercicio como loco. Nos desregulamos porque no sabíamos qué hacer con esto. Y creo que también esta idea de tengo que atender a mis hijos súper bien, se vuelve en esta obsesión. Creo que es un pensamiento irracional o inapropiado. Vamos a darle lo que podamos. También es bueno a nuestros hijos estas pequeñas dosis de estrés.
que papá y mamá no sean perfectos, que papá y mamá también puedan tener un mal día, ¿no? Esas dosis no pasa nada. Si mis hijos me ven de malas o mis hijos me ven preocupado un día y después regreso y ya, ese tipo de cosas nos hacen ver incluso como seres humanos, porque si no les damos la idea a los hijos de que en las adversidades hay que estar estoicos y no nos despeina el aire. Entonces yo creo que yo lo que le pediría a esta persona es, baja un poquito tus expectativas, flexibilízate, porque si tú te pones así de rígido en tienes que atender a todos y las tareas de todos, te vas a desregular y el daño no va a venir porque no cumpliste con todos tus hijos, sino porque te vieron en un estado y te vas a mantener en un estado desregulado, que es muy peligroso para sus mentecitas. Eso es lo más peligroso. Muchas gracias, doctor Israel. Pues mire, aquí en la plataforma Zoom hay otra pregunta que realiza José Gaitán y hace un juego, una comparación muy interesante. Le pregunta si existe algún pulso sobre quién tiene mayor nivel de estrés, si los adultos o los niños, quién tiene mayor resiliencia. ¿Se acuerdan que hablábamos de los edificios, no? Sí. Es que es muy difícil decir en generalizar, cada edificio es distinto, ¿no? Lo que sabemos es que el cerebro del niño es más maleable, no necesariamente resiliente, es más adaptable, pero esa adaptabilidad puede ser mala. O sea, puede ser un niño, imagínense esta escena, un niño que vive con mucha presión en casa, mucha preocupación, no hay trabajo, no hay alimento, y este niño o niña aprende a no expresar sus emociones para no preocupar más a mamá, porque ya la ve preocupada. Y entonces esta niña a lo mejor se queda con ese mecanismo toda su vida, se queda callada y va por la vida en la edad adulta sin expresar sus emociones porque eso lo aprendió. Eso no quiere decir que ella fue resiliente, se adaptó de una manera que no es tan funcional, ¿no? Entonces es bien difícil saber quién es más resiliente. Yo creo que quien es más resiliente es quien tiene más capacidad de estar regulado, ¿no? O sea, si nosotros generamos, la resiliencia y la regulación van de la mano. Si yo puedo mantener mi ritmo cardíaco tranquilo, mi respiración tranquila, mis pensamientos no se agitan y no se vuelve una tormenta en mi mente que de repente hasta nos da insomnio por andar pensando. Si yo aprendo a calmar mi mente, soy resiliente, voy a poder estar en el presente. Si ustedes recuerdan, nuestros primeros impulsos después de lo que pasó esto, ni siquiera fue sobre lo que íbamos a vivir en el confinamiento, sino decíamos, va a estar canijo cuando salgamos de aquí, ¿no? La parte económica, la criminalidad, y empezamos a pensar un montón. Tal vez el niño no hace esto, los adultos lo hacemos más. Por eso regreso aquí al punto, no se trata de la edad, sino del estado. Yo creo que los niños sí tienen más capacidad, si yo se las puedo nutrir, le va a ser más fácil estar en un estado regulado que el adulto. Porque el adulto, muchos de mis pacientes se compran estas aplicaciones para meditar y dicen que empiezan a escucharlo y a los 5 minutos ya están jetones, ¿no? Ya se durmieron. Y el niño no, el niño se hace sus ejercicios bien y el niño, un niño, una niña de 4 años no está preocupado por la comida de mañana. Sabe que mamá, papá, abuelita, abuelito va a proveer. Pero yo creo que aquí regreso a lo mismo, es generar un sistema regulado, porque las personas reguladas suelen ser optimistas. El resultado de la regulación en la razón es decir, vamos a estar bien. Ahorita lo importante es físicamente no exponernos y después veremos cómo le hacemos, ¿no? Estamos generando resiliencia, ¿sí? Y saludos a Pepe, buena pregunta. Bueno, hay una pregunta de la maestra Alma que va dirigida y yo creo que es de mucho interés para todos los maestros que están en la transmisión en vivo y en directo, porque va direccionada para nosotros los maestros. Dice, ¿de qué manera los docentes podemos lograr el manejo de nuestras propias emociones y enfrentarlas sin perder el control de nuestro entorno familiar? Ok, ajá, sí. Tendríamos que hablar con los familiares de la maestra a ver cómo les está yendo. Todos otra vez, nuevamente, todos hemos estado afectados por esta situación. Y lo que nos desregula es comenzar al revés. Entonces, lo que la maestra propone
es cómo podemos llegar a este estado de regulación. Es controlando tus pensamientos, ¿no? Si empezamos al revés, ¿sí? ¿Qué nos dice nuestra mente ahorita? A ustedes y a mí, ¿qué nos dice? Es decir, está canijo, ¿no? Igual y no nos vamos a levantar, va a tardar años, la inseguridad, la economía, los niños. Si comenzamos por la razón, comenzamos a agitarnos, ¿no? Vamos al revés. Y entonces esta agitación fisiológica va a retroalimentarse en pensamientos negativos. Entonces, la pregunta de la maestra es cómo podemos hacerle. Es, maestra y maestros en general y personas en general, comencemos por nosotros mismos, ¿no? Sí, hagamos una división en nuestros pensamientos. Vamos a seccionarlos. A mí me gusta mucho esta analogía de la bolsa de oxígeno en el avión. Cuando nos subimos a un avión, cuando había esa posibilidad, ahorita nadie nos subimos, las sobrecargos daban la instrucción de en caso de una despresurización en la cabina, van a caer unas mascarillas de oxígeno. Si ustedes recuerdan, la instrucción es primero póntela tú. Si vas acompañada de alguien, de un niño o de una persona mayor, primero póntela tú y después ayuda al otro. Me encanta esa analogía porque quiere decir que si tengo poco oxígeno y poco tiempo para sobrevivir, primero voy yo. Entonces, déjenme ayudarles a organizar sus pensamientos. Ahorita piensa en ti, maestra Alma, ¿no? Piensa en ti. Ten espacios para ti. Toma este tiempo, toma un tiempo para ti. Salte tantito a un lado donde puedas de forma segura estar, respirar, leer un libro que no tenga nada que ver con tu profesión. Meditar, ¿no? O si eres creyente, orar, rezar. Un tiempo para ti, que no te molesten. Dile a tu familia, no me molesten, es tiempo para mí. Comienza a reconstruirte, haz cosas que te gusten. Vamos a empezar por uno. Nosotros, nuestras profesiones son muy parecidas, somos muy altruistas. Ni ustedes y yo estamos aquí por la lana. Hubiéramos sido otra profesión, pero no estamos aquí por la lana. Y nos gusta ayudar, pero en esta situación, en las situaciones de crisis, el manual dice primero me compongo yo, y después los míos, ¿no? Y después la población a la que sirvo. Sonaría demasiado bohemio pedirte que sacrifiques tu vida y ahorita estés pidiendo por los alumnos. No, empieza por ti, empieza a generar un autocuidado en ti. Limita tu cantidad de noticias, limita personas tóxicas que nada más te hablan o te mandan mensajitos de que están sacando liquidito de la rodilla y todas esas cosas. Limita este tipo de noticias, limita a la gente tóxica, aumenta tu consumo de actividades positivas, de las que te generan. Es un tiempo para ti. Yo soy medio misticón, ¿no? Me encanta creer o ver esta situación como que la vida, Dios me puso una pausa para cuidarme a mí, para ver por mí y poder por mi familia y después por los demás, siempre en ese orden. Muchas gracias, doctor, perdón. Gracias. Mire, estábamos aquí viendo que en Facebook hay un sinnúmero de preguntas, hay un sinnúmero de personas que lanzaron sus preguntas desde que fue notificada, enviada la invitación a Maestro por Maestro a los 145,000 docentes de educación básica. Y bueno, pues aquí la maestra Norma García le pregunta que cuánto tiempo recomienda que los niños trabajen a través de los dispositivos electrónicos para evitar causarles enojo hacia el trabajo escolar. Regreso nuevamente, les decía que iba a ser repetitivo, por eso regreso al triangulito Si nuestros niños y niñas tienen un ambiente enriquecido emocionalmente, están regulados, tienen buena relación, tienen más capacidad de aguante frente a un dispositivo. En España se está haciendo investigación sobre las alteraciones neurológicas de estar mucho tiempo frente a una computadora aprendiendo, incluso en esta
en esta interacción por Facebook, por YouTube y por Zoom, nuestros cerebros están siendo un poquito dañados, ¿no? Es decir, nuestro cerebro no entiende que está relacionándose con alguien que no está, es como un shock para nuestras mentes, pero mientras mejor esté emocionalmente, fisiológicamente, más capacidad tengo. Ahora se habla mucho sobre la capacidad de atención de los niños, va a depender mucho de la edad. Yo no quisiera hablar de minutos específicos, sino de actitudes específicas. Si ustedes ven que su niño está frente a su dispositivo o la televisión, ¿no? Tomando sus clases y ya está agitado, se está moviendo, hay que regularlo, ¿no? Esto ayuda a que pueda permanecer ahí más o proveerle una actividad de regulación. El ritmo, como se los decía hace rato, nuestro cerebro se alimenta de ritmos. Los que saben bailar bien, yo tengo 2 pies izquierdos, pero los que saben bailar bien saben que el baile relaja, ¿no? Que las actividades que involucran algún tipo de coordinación relajan. Entonces, yo no quisiera hablar de minutos exactos, pero sí, si tú ves, Norma, si tú ves que tu hijo o tu alumno está medio agitado, es tiempo de un break y de proveerle nutrientes relacionales positivos para tu niño, para tu niña. Entonces, creo que aquí no se trata nuevamente del tiempo, sino de cómo está para soportar esta interacción. Muchas gracias. Natividad Martínez le pregunta que le gustaría saber qué dependencias y bibliografía nos recomienda para el manejo de emociones de los niños y las niñas. Híjole, me agarras. ¿Qué bibliografía? Bibliografía y dependencias, seguramente instancias que puedan ofrecer folletos, a lo mejor también pláticas informativas y que puedan coadyuvar a este proceso de formación emocional de los niños. Hay muchas instituciones, organizaciones no gubernamentales, pero yo quisiera, antes de dar los números, saber si están dando atención ahorita, porque todos estamos como trabajando desde casa. Tal vez en esta sí me agarras como fuera de, tal vez esta se la debo a Natividad y la pongo yo, se las mando a ustedes para que junto con el material lo pongan disponible, ¿no? Ahora, en cuanto a bibliografía, hay un libro que es mi favorito para las emociones, se llama El pájaro del alma. Es un libro, si alguien lo puede ahorita googlear para ver de quién es el autor. El pájaro del alma es un libro muy noble, muy pequeño, a ver si lo podemos ver. Si alguien lo encuentra, El pájaro del alma. Es un libro muy sencillo y me parece que también lo venden en formatos digitales. Es un libro muy noble que le enseña a los niños a identificar sus emociones. ¿Saben qué? Hasta me parece que hay un video en YouTube del pájaro del alma, fíjense. Hasta lo podemos ahorrar. Identificar emociones, a validar las emociones. Cuando platiquen con sus niños sobre emociones, no les digas, no estés enojado, no estés triste, validen sus emociones, ¿no? Su mundo cambió, su mundo es reducido, su mundo es frustrante. Hoy en día extrañan salir a jugar fútbol, salir a patinar, salir a andar en bici. Entonces hay que validar sus emociones. El pájaro del alma es un excelente libro y un gran recurso para explicar esto que están sintiendo, identificarlo y ponerle un nombre. Muchas gracias. En la plataforma de YouTube se genera una pregunta. No tenemos el nombre completo de la maestra, su seudónimo es Mariposa84. Sabemos que es una compañera docente. Y nació en el 84. Seguramente. Le pregunta, ¿pero qué tanto un maestro puede involucrarse en la situación emocional de los padres para que ellos estén bien y a su vez estén bien sus hijos? ¿Hasta dónde es el punto de inserción que puede tener un maestro en el tratamiento con los padres de familia? Es un tema complicado porque involucra temas de ética profesional y de límites que como profesionales tenemos. Yo creo que aquí depende una es de lo que decía hace rato, qué tan bien estás.
Porque si tú no estás bien ahorita y de repente te empiezas a comunicar con padres de familia y te empiezan a bombardear con preguntas y todo eso, te van a jalar, ¿no? Entonces, si no estás bien, no abras esa puerta. Yo te voy a recomendar eso. Si no estás bien, no intentes ayudar a alguien. Si yo no sé nadar, no me meto a nadar, a rescatar a alguien que se está ahogando. Suena feo, pero ese es el concepto de primero voy yo. Y si tú estás bien y tienes esta capacidad, puedes hacerlo gradual, puedes pasar un poco de información o hacer las recomendaciones que acabamos de transmitir. Ahora, creo que el límite es este, no te vas a convertir en la terapeuta de la familia, no te vas a convertir en su asesora emocional de la familia, porque si tienes, me imagino más o menos entre 25 y 50 niños en tu grupo, no te veo recibiendo mensajes, mandando mensajes, eso te va a sacar de tu estado regulado. Trata de contener, a lo mejor si tienes un chat, manda un poco de información, pero no te conviertas en su terapeuta, no eres su terapeuta. A lo mejor sí referir a ciertas organizaciones que ahorita voy a investigar quiénes están funcionando, para poder buscar recursos, pero creo que hasta ahí. Yo no buscaría más por el riesgo que esto puede llevarte a lo que se llama el desgaste del cuidador, ¿no? Que te empiece a jalar y drenar y sentirte, y te empiecen a contar más problemas de ellos y lo que están viviendo, y eso te va a jalar a ti. Y regreso al mismo punto, tienes que estar bien, te vamos a necesitar, te necesitamos bien, no te truenes ahorita, porque regresando va a estar muy duro. Entonces ahorita vamos a dosificar nuestra acción. Muchas Mariposa. gracias. El profesor Jorge Novelo le pregunta, para la mayoría de los alumnos en educación básica, esta es la primera vez que pasan un largo tiempo fuera de la escuela y físicamente distante de su maestra o maestro. ¿Qué significa para ellos este cambio? Es muy fuerte porque los maestros, maestras se convierten en figuras no nada más académicas, son, como les decía, fisiológicamente se convierten en figuras regulatorias de sus estados emocionales. Se convierte, lo que los niños y niñas están viviendo ahorita son muchos duelos, perdieron muchas cosas. Nosotros como adultos, hoy venía manejando a mi oficina, tenía 2 meses que no venía a mi oficina, extrañaba mi oficina. Extrañaba ponerme una camisa. Le digo a mi esposa, nunca pensé decir eso. Extrañaba ponerme una camisa, extrañaba ponerme unos zapatos de vestir. Los niños están viviendo muchos duelos y los duelos interpersonales son los más duros. Y bueno, eso nos llevaría a otro tema, porque los niños que desafortunadamente pierdan familiares por esta situación van a vivir procesos mucho más profundos, pero el perder la conexión con su maestro, con su maestra es un duelo. Por eso si existe la manera de mantenerse presente a través de las escuelas, de estos medios y de también hablar de esta parte relacional, de que ellos y ellas también los extrañan, que se cuiden, que se porten bien, ese tipo de cosas, de alguna manera también puede como reconectar esa relación, que nunca va a ser lo mismo que estar presentes, pero se convierte en un duelo, es uno más, ¿no? Perdimos muchas cosas, pero los adultos estamos acostumbrados a perder cosas, ya le agarramos la onda a las pérdidas, las pequeñas y los pequeños todavía no. Ok, muchas gracias, doctor. Mire, en YouTube se ha generado tal cantidad de preguntas que tratamos de agruparlas. Okay. Y tenemos una un poco extensa, pero que agrupa las inquietudes de muchos maestros que han estado en la interacción con el chat. Dice así, varias maestras y maestros han planteado preguntas que pueden agruparse pues de esta forma, mire. Acerca de la desnutrición emocional, el desastre, la afectación a las emociones, y la interrogante parece ser que es, sí, ¿es conveniente arrancar el regreso a clases con horarios como los anteriores o dando mayor paso a la socialización, a las actividades en grupo, a la actividad física, al juego y poco a poco a regresar al horario normal? Y en caso de, pues, de que se modificaran estos horarios, ¿qué juegos recomienda para fortalecer las relaciones interpersonales en el aula?
donde encontraremos rutinas de juegos que nos permitan subsanar algo de la desnutrición cerebral con la que llegarán los niños y cómo ayudarles a los papás para mejorar las relaciones interpersonales. Híjole, pero creo que es el centro de todo lo que hablamos hoy. Ahora, tal vez la pregunta se enfocaba más bien como a los segmentos dentro de los horarios, porque no me puedo meter a sugerir que se reduzcan los horarios. No sé cómo va a ser. Creo que todos estamos en la misma situación si regresaremos en los horarios habituales, pero creo que lo que se refiere es como los segmentos de horarios dentro del horario escolar. Y creo que en la pregunta está la respuesta. Creo que, y me siento bien, voy a dormir tranquilo porque creo que la información pasó bien. Lo académico es secundario, ¿no? Entonces yo sugeriría que la rehabilitación al regresar a clases, porque ni siquiera me la imagino si regresaremos con mascaretas, con cubrebocas, con gel, con termómetro, no sé cómo va a ser. Eso va a provocar más agitación emocional en los niños. Entonces, yo sí sugeriría actividades de reintegración de grupo, de reconexión de grupo, actividades. Se le llama descompresión emocional, actividades de descompresión emocional, donde tengamos una oportunidad, y a lo mejor este es un compromiso que puedo hacer con ustedes, de grabarles un video con una actividad de descompresión emocional para los docentes. La descompresión emocional es una actividad que se hace regularmente con policías o bomberos o médicos que después de una situación estresante tenemos una plática que es secuencial para ir entendiendo lo que pasó. Entonces, que los niños de una manera regulada puedan comentar con su grupo y de manera respetuosa. Hay ciertas reglas, cómo vivieron este momento, ¿no? Tal vez podemos hacer eso que yo les recomiende y lo ponga en un video y ustedes lo suban a sus portales, de cómo cuando regresemos a clases un ejercicio para digerir todo lo que vivimos, cómo lo vivimos, cuál fue el momento más difícil, qué sentí, qué pensé, ¿no? Pero el ejercicio termina recordando que estamos bien y hoy estamos frente a frente. Es como darle un fin a lo que vivimos. Entonces, pero sí yo recomendaría que no regresáramos a las actividades cognitivas, a las actividades académicas de entrada, que vayamos gradualmente reconectando las habilidades fisiológicas, neurológicas. Los niños van a regresar muy alterados, entonces vamos a darle esta contención. No quiere decir que van a hacer lo que quieran. Si nosotros proveemos las estructuras y las dinámicas adecuadas, los niños van a estar bien y podemos ir subiendo de nivel neurofisiológico hasta poder regresar a lo que es nuestra profesión, la parte cognitiva. Muchas gracias, doctor Israel. Si me lo permite, nuestro secretario de Educación del Estado de México, el maestro Alejandro Fernández Campillo, quiere realizar una intervención. Adelante, por favor, maestro. Gracias, Adriana. Israel, lo primero que debo decirte es muchas gracias por la conferencia. La verdad es que la disfruté mucho, entendí muchas cosas. Y creo que lo que hemos tocado el día de hoy y con más de 67,000 gentes viéndolo, creo que va a dejar una huella. Y fíjate que me dio mucha risa cuando decías que a ver si no te cortaban porque el tema de los conocimientos y del aprendizaje secundario. Me dio mucha risa porque fíjate que es algo que yo he insistido mucho con mis subsecretarios. Hemos recibido quejas de padres de familia y pues uno lo ve también en casa. Yo soy papá de 3 chavos y pues me toca hacer a ratos secretarios, a rato limpiar, a rato hacer tareas. Entonces lo vemos también. Y yo le decía que hiciéramos ese esfuerzo de hablar con nuestros supervisores, nuestros directores, nuestros maestros, para no exagerar en ese tema. Claro. Creo que soy un convencido que el hecho de aprender en casa da esta estructura que tú hablabas de tener hábitos, levantarse temprano, hacer la tarea, el bañarse, el vestirse, ayuda mucho para eso. Pero creo que nunca la casa va a poder suplir a la escuela, ni los papás vamos a poder suplir a los maestros. Porque lo primero que hemos visto, y que es algo que me lo han dicho mucho, es pues, que ahora estamos valorando mucho más a los maestros porque nos damos cuenta que lo primero que hay que tener para ser maestro es vocación.
Y pues como papás no tenemos esa vocación para enseñar muchas veces. Claro. Entonces, yo sí me interesó mucho este tema y quiero reiterarlo porque sí es algo importante. Yo creo que lo importante o lo fundamental en este momento de aislamiento es la convivencia familiar, es el podernos dar ese tiempo que muchas veces por el mismo trabajo no lo podemos tener para nuestros hijos, y que todo el tema de aprendizajes, que es fundamental y es importantísimo, pero sí queda en un segundo plano. Y esto yo lo quería reiterar, agradecerte la conferencia porque creo que hay cosas muy importantes que decir. Y me está diciendo por aquí Rogelio Tinoco, además, que vamos a producir una guía de gestión emocional para los docentes, que nos va a hacer favor de hacer eso, y unas cápsulas para padres, para docentes y para estudiantes. Entonces, te lo quiero agradecer. Esta información la vamos a estar subiendo a las diferentes redes, se las vamos a dar a todos los maestros. Y pues sin más, yo me voy a tener que despedir porque tengo otra reunión a las 12, pero sé que seguramente tendrán de preguntas por ahí más que responder. Agradecerle a los maestros que he estado viendo en el chat también, que han estado poniendo cosas para mi persona. Gracias, maestras. Gracias, maestros. Y como bien dice Israel, esto se va a terminar, vamos a pasar y vamos a estar bien. Y así lo decía yo en el discurso de la entrada, tendremos oportunidad de darnos un abrazo, un beso y volver a estar cerca. Así es. Gracias, Israel. Gracias, secretario. Gracias por la invitación y la confianza. Vamos a formular, un abrazo fuerte desde la distancia otra vez. Y gracias, igualmente. Muchas gracias a nuestro secretario de Educación del Estado de México por acompañarnos durante toda esta transmisión. Y si me lo permite, doctor Israel, formularemos 2 o 3 preguntas más para cerrar, porque la verdad son inagotables. Los maestros están muy interesados en esta conferencia, en todas las aportaciones que usted pueda compartirnos. Seguro. Van a ser de gran valía. Bueno, pues mire, aquí encontramos en YouTube que ha habido una afluencia tremenda, varias preguntas bien un poquito englobadas, porque hay coincidencia en los planteamientos de los maestros. Docentes de educación primaria le plantean cómo ayudar a padres y alumnos a generar una comunidad nuevamente, cómo ayudarnos entre todos y a los padres para hacer ver que es importante que ellos avancen en las relaciones personales estables para ayudar a sus hijos. ¿Algún video, algún podcast? Creo que ya la respuesta la generaron porque usted va a compartir todas estas cápsulas, además de la guía, pero están muy preocupados cómo volver a construir ese ambiente de convivencia y comunidad dentro de una escuela. Yo es como que otra vez me voy a dormir muy tranquilo el día de hoy, esta noche, porque creo que se entendió el concepto. Y nuevamente, si regreso a mi parte mística y bohemia, creo que la vida nos hizo extrañar muchas cosas para después apreciarlas. Y creo que hoy no tenemos muchas opciones, no podemos hacer mucha comunidad porque estamos cada uno en nuestras casas. Pero creo que si empezamos a hablar de esto, creo que podemos intencionalmente regresar a esto. Es decir, creo que se perdió el sentido de manera gradual y nos hemos descompuesto. Hemos dejado de ser una sociedad, una comunidad que se ayuda. Es esto que hoy llamamos comunidad es muy lejano. Vivimos encerrados, rejas, vivimos con puertas, con no te acercas, con malas caras, no te quiero hablar. Yo creo que el tema es intencionalidad. Creo que tenemos que, si tenemos chats con otros papás, decir, oye, una vez que podamos y que estemos seguros y que la institución de salud nos lo permita, vamos a reunirnos, ¿no? Vamos a comenzar a interactuar otra vez, a invitar a nuestros hijos a una carnita asada, a ver el fútbol, a platicar. Pero creo que el tema es intencionalidad, Adriana. Creo que el tema es retomar este punto, porque lo perdimos y no nos dimos cuenta a qué horas. Y de repente estábamos encerrados en nuestros cuartos, de repente teníamos miedo del vecino, de la vecina. Estamos muy alejados de lo que la comunidad nos dio. La comunidad nos hizo fuertes y perdimos eso y nos hicimos una comunidad muy frágil.
Yo estoy seguro que la violencia, la criminalidad tiene que ver con esto, ¿no? No quiere decir que nos encerramos por la criminalidad, creo que nos descompusimos antes y después eso produjo muchas otras cosas que hoy anhelamos ser comunidad, hoy anhelamos una convivencia, ¿no? Yo creo que la intencionalidad es la respuesta. Muy bien, doctor. Mire, le envían un saludo cordial los profesores de la región de Catepec y ellos desean saber lo siguiente: ¿cómo manejar el estrés infantil en zonas donde el entorno es muy violento? ¿Cómo pueden ayudar las actividades artísticas en el manejo del estrés? Mencionábamos hace rato que el contexto psicosocial es muy importante para poder estar regulado, y entonces es difícil que un niño esté en calma cuando se escuchan balaceras o cuando se hablan de muertos en la calle, en la colonia o allá afuera. Va a ser muy importante que podamos contener emocionalmente a nuestros niños, limitándole el acceso a esos conocimientos. Y la otra es la regulación de los padres, la seguridad. Un psicólogo hace muchos años, Abraham Maslow, ¿no?, generó la famosa pirámide, ¿no? Que es una pirámide que habla sobre el funcionamiento humano. Y él propuso, y tiene mucha razón, que el primer elemento tiene que ver con la seguridad básica. Entonces, es muy difícil que yo regule a un niño si su entorno es inestable. Entonces, desde ahí hay que alejarlo de esa información y proveerle herramientas artísticas. La terapia de arte es muy noble porque es un elemento natural para los niños y las niñas. Entonces, tal vez algún tipo de dibujo donde él pueda expresar su preocupación y donde los papás y los adultos puedan también explicarle que ellos están alrededor de él o de ella protegiéndola y que no van a hacer todo lo posible para que nada malo ocurra. Pero la expresión emocional es muy importante, porque el niño que no expresa sus preocupaciones o sus miedos los va a expresar por otro lado. Pesadillas, regresiones. Hay niños que hoy están regresando a hacerse pipí en la cama o mecerse, chuparse el dedo. Son maneras que están expresando sus emociones porque no las pueden verbalizar o no sienten la confianza para hacerlo. Entonces, eso es lo que yo hablaba, la preexistencia de una vulnerabilidad, y pega a esto, pues sí es muy difícil, pero se convierte en un buen momento para proveer herramientas para que nuestros niños, a través del arte, el juego también es sumamente importante, puedan expresar sus emociones. Muchas gracias, doctor. Finalmente, hay una pregunta interesante que formula la maestra Susana Becerril y va dirigida para los maestros. Le pregunta: ¿cómo ayudar a los maestros cuya autoestima y estado emocional están rotos? Ahorita les dejo mi tarjeta. No es cierto. Como les decía hace rato, yo creo que no hay una estructura de una persona que en esta crisis no se haya doblado tantito. Creo que es muy normal. Ahora que hay profesores con problemas preexistentes, los hay en todas las profesiones, médicos, abogados, dentistas. Aquí el riesgo es que lo preexistente puede arriesgar el bienestar de los niños y de las niñas, pero nuevamente esto lo vemos en todas las profesiones. Aquí el riesgo es la cercanía con los niños y con las niñas. Por eso hablamos del autocuidado, y a lo mejor esta pausa que estamos teniendo nos permite también como evaluar si emocionalmente estoy bien como para seguir frente a grupo. Eso sería como la dinámica más madura. Entiendo también la necesidad económica, etcétera, y toda esa cuestión. Pero creo que sería un ejercicio muy noble y muy maduro de decir, a lo mejor no me encuentro bien emocionalmente para estar frente a grupo y hablar con las autoridades, a ver, vamos, no me quiero meter en broncas, pero ¿qué opciones hay para minimizar esta carga emocional y que el maestro o la maestra puedan estar bien emocionalmente? Pero por eso yo hacía el énfasis de primero van ustedes como personas, ¿no? Yo en ningún momento quisiera ponerles el peso de ustedes tienen que arreglar al mundo. Primero se arreglan ustedes. Lo que yo deseo es que ustedes y yo individualmente pasemos esta crisis y estemos bien, y que nuestras familias estén bien.
para después funcionar bien, ¿no? Ese es el orden, no veo otra manera de hacerlo y creo que si quitamos este peso de ustedes tienen que arreglar a los niños y ser sus salvadores y terapeutas y confidentes, no, primero ustedes, primero ustedes. Y si un maestro tiene algún problema emocional, pues tal vez buscar la manera de resolverlo, porque también somos personas y a lo mejor están pasando por situaciones difíciles en el matrimonio, económicamente, salud, ¿no? Entonces creo que es un momento para hacer una evaluación y ver si estoy listo o lista para seguir frente a grupo y ver la manera de recibir ayuda. Busquemos instituciones, creo que el gobierno del estado tiene instituciones que pueden ayudarles. No sé cómo está funcionando en este momento, es muy extraño, pero si un maestro, una maestra hoy siente que tiene ataques de pánico, insomnio, etcétera, primero ponte bien, ¿no? Busca ayuda y después vemos lo de tu profesión. Primero tú, ¿no? Ese es primero en casa y primero tú, ¿no? Muchas gracias, doctor Israel. Un comentario final para cerrar esta brillante exposición que nos ha compartido. Pues nuevamente agradecer la invitación, la confianza de poder transmitir este modelo, porque es un modelo. Si nosotros seguimos por ese caminito, vamos a ser mucho más efectivos, nos vamos a frustrar menos y vamos a ayudar más. Pero nuevamente en este modelo vamos primero nosotros como personas, estemos bien y después de ahí funcionamos en nuestras profesiones. Quiero agradecerles otra vez, yo tengo un aprecio enorme. Yo creo que, y lo puedo decir con toda honestidad, yo soy lo que soy por los maestros que tuve desde la preprimaria, la primaria. Quiero agradecer a todos ustedes su empeño, su amor. Sé que darían su vida por sus alumnos y se los agradezco, pero hoy cuídense, hoy ustedes van primero, es una crisis muy distinta, cuídense mucho y aprovechando que casi es 10 de mayo, a las que son mamás, un abrazo a la distancia, mi admiración. Dice mi mamá, mandó un mensaje que me está viendo, entonces le mando un mensaje a mi mamá también, que a la distancia la tenemos, mi esposa también, todas las mamás, cuídense mucho, que las festejen mucho y vamos a estar bien. Si somos comunidad, si hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a salir bien y nos vamos a parar nuevamente, ¿no? Les mando un abrazo fuerte y cualquier cosa, ahí están mis datos o a través de las instituciones podemos compartir. Gracias, Adriana. Muchísimas gracias, doctor Israel Castillo, por su brillante participación. Ha recibido muchos elogios, ya tiene muchos seguidores entre los maestros. De verdad, los maestros mexiquenses de educación básica nos sentimos más que afortunados por la oportunidad que la Secretaría de Educación nos ha brindado a través de este diálogo con usted. Muchísimas gracias nuevamente. Deseamos profundamente que los saberes compartidos se conviertan en sólidas herramientas para ayudar y respaldar emocionalmente a nuestros queridos estudiantes que son la razón de ser de nuestra profesión. Muchas gracias a todos los maestros y a usted, doctor, nuestro abrazo y agradecimiento. Gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias. Y les invitamos a que estén atentos a las cápsulas que el señor secretario, el maestro Fernández, les ha compartido, que se van a estar difundiendo. Por favor, estén atentos. Les enviamos un abrazo y nuestros mejores deseos a la distancia. Como siempre, es un placer la comunicación con ustedes. A nombre de la Secretaría de Educación del Estado de México, nuestro abrazo, reconocimiento a todos los maestros de educación básica, tanto del subsistema educativo federalizado como estatal, que están haciendo los mejores esfuerzos para educar en la modalidad a distancia. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día. Gracias.